Doctor, ¿cómo amanece? Buenos días. Sandra, buenos días. Aníbal, ¿cómo está? Doctor Carlos Francisco, ¿cómo le va? Saludamos al doctor Rodrigo Córdoba y obviamente nos introducimos y de paso con ustedes al tema. Las adicciones, pero hay unos tipos de adicciones que no necesariamente son las que la gente referencia de manera común. Siempre que estamos hablando de adicciones, obviamente nos tenemos que deslizar por la droga, nos tenemos que deslizar por el alcohol y por el cigarrillo, que es, digamos, como lo más común. Pero existen otros elementos u otras condiciones similares en cuanto a sus efectos o en cuanto a sus causas a nivel cerebral y demás, pero que tienen sin duda diferentes manifestaciones, pero el mismo daño en el organismo. Digo que presentamos al doctor Rodrigo Córdoba porque pues es nuestro psiquiatra de cabecera, presidente de los psiquiatras de América Latina, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad en Rosario, director de la Junta Directiva, presidente de la Junta Directiva del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, ¿sí? El gran desconocido, importante. Lo dices porque fue el tema. Importante. Entonces, hablando de adicción a los buenos temas. Doctor Córdoba, iba a decir que a los cargos, a los puestos. Muy buenos días, doctor Carlos Francisco, Córdoba. Un gusto saludarlo. Gracias. Qué importante la referencia y quizás el integrar, porque lo que hay que ver primero es que la conducta es un fenómeno mental y la mente es la expresión del cerebro, es la función del cerebro, es una función del cerebro. Entonces, estas conductas necesitan un estímulo permanente, y a veces para conseguir satisfacción lleva a realizar comportamientos que a veces son irreflexivos, son compulsivos, es decir, más la actividad que el pensamiento. Pero no solo son, como tú muy bien hacías énfasis, en las conductas relacionadas con algún tipo de sustancia, sino también con algún tipo de actividad. Entonces, claro, las más comunes o las más usadas o las más referidas, y quizás por lo que trae tan graves consecuencias, son los trastornos por consumo de sustancias que generan algún tipo de dificultades por dependencias psicológicas o físicas. Pero hay otras que son de comportamiento, lo que se ha hablado aún, al juego, al sexo, que es una discusión grande, al poder, que es una discusión muy interesante. Pero si a uno, por ejemplo, le gustan ciertas cosas, ¿cuándo es el límite de la adicción? Por decir algo, la comida es una necesidad y a todos nos gusta comer bien, pero ¿cuándo ese gusto por la buena comida se convierte en una adicción, por decir algo, doctor? ¿Cómo lo identifica? Claro, ¿cómo es de importante ese planteamiento? Sí, porque por ejemplo en sexo, pues Esther Balá, que es la columnista del diario El Tiempo, dice que la actividad sexual es tan importante como caminar, y entre más se tenga, pues obviamente en condiciones sanas, pues bien, pero entonces la gente dice, no, pues usted está promoviendo. Sí. Entonces eso es una adicción al sexo, o sea, sí. ¿Dónde están esos límites? Entonces, decimos que una conducta es cuando hay una necesidad imperiosa, una conducta adictiva, imperiosa, irreflexiva, y que necesita una satisfacción de manera, necesita una conducta, una situación asociada de manera inmediata. Ya. Entonces, ¿quién? O sea, necesita irrefrenable. O sea, por ejemplo, irreflexiva. Entonces Aníbal dice, me paro de aquí, no presento porque quiero una empanada, y se corre a dar la empanada. Magnífica la gráfica. Eso pero digamos que esas son situaciones de extremo, pero por ejemplo en dependencias a consumo de sustancias vemos que se presentan estas situaciones. Claro. En comida, por ejemplo, quien no puede parar de comer, entonces lo ves, quien ya empieza a comprometer su salud, por ejemplo, entonces no se come un chocolate, sino si tiene toda la caja, termina con la caja. Importante. Y a veces quieren más. Importante, ¿la adicción al trabajo existe? Existen conductas relacionadas con la actividad. Entonces, sí, quien necesita permanentemente tener una actividad laboral, porque es el estímulo que le genera. Y quizás no tiene la capacidad de estar en reposo, que hace parte de la condición. Pero por ejemplo, y digo esto porque hay personas, por decir algo, que uno las encuentra, o incluso yo conozco personas como usted, que si un día están descansando, o si un día nos encontramos descansando, uno dice, bueno, pongámonos a hacer algo, como si descansar fuera
pecado, como si fuera enfermedad. Sí, como si fuera, no, pues es que tenemos que ser productivos porque etcétera. Entonces, ese condicionante no es más bien como un acostumbramiento y no propiamente una adicción. Pero entonces empezamos quizás a mirar al paso siguiente. ¿Qué hacer con este tipo de conductas? Y yo creo que lo que siempre hemos hablado con relación a los fenómenos relacionados con el espectro de los trastornos mentales es que identificar las situaciones, saber que el equilibrio emocional también se rompe, que todos tenemos límites, que así como nos duelen los músculos, los huesos, también nos pueden doler las emociones, y hay algunas personas que quizás por encubrir situaciones o porque necesitan ese estímulo de manera constante y permanente no pueden darle cabida al reposo. ¿No será más bien, y obviamente se lo pregunto a usted, doctor Córdoba, que hay, digamos, adicciones que son bien vistas, por decir algo? Si un niño se la pasa todo el tiempo estudiando y no juega y le parece que tiene que sacar buenas notas y etcétera, etcétera, voy a poner, no sé, sí. O también incluso un adolescente, un alumno de los nuestros, se la pasa ahí, uno diría, aquí como que hay algo que no está bien, o sea, pero resulta que ese componente compulsivo que no duerme, que está ahí, que le maltrata, pero tiene buenas notas, la gente dice, uy, es que es muy pilo, pero si lo contrario, se la pasa en una sala de juegos, entonces dice, esto no hay adicciones buenas y malas dentro del componente cultural. Pero quizás como dentro de la visión de la evaluación de la cultura, pero todos sabemos que como todos los extremos son graves, como aquel niño que no es capaz de interactuar con otros niños, que no es capaz de reírse, que no es capaz de jugar, que no es capaz de descansar, es igual de riesgoso como aquel que está constantemente pegado a la pantalla. Hay una cosa que me parece, digamos, de moda y que se toca ahí como de manera superficial, digamos en el contexto un poquito más académico. ¿Existe la adicción al poder? Una magnífica pregunta, porque lo han estudiado. Está descrito un síndrome que tiene una relación con las personas que tienen una necesidad constante de reconocimiento, que no solo es en la política, donde quizás lo vemos más, pero por ejemplo en las actividades militares, religiosas, el poder está asociado a un personaje de la mitología que se llama el síndrome de Hubris. Lo grave de esa necesidad de tener un reconocimiento constante es que a veces genera tal o en personalidades que no son capaces de manejar el respeto por los otros, que terminan siendo desconsiderados con los otros, atropellando a los otros, pasando por encima de los otros a costa de su necesidad de reconocimiento. Y que terminan haciendo cualquier cosa con tal de permanecer y naturalmente de tener algún ejercicio. Y aquí, digámoslo claramente, uno encuentra, por ejemplo, políticos que se cambian de partido, que han sido ministros de todos los gobiernos, que hoy son ministros de una cosa y mañana son ministros de otra. ¿Eso podría ser una adicción al poder? Muy seguramente habrá... O a la plata que les genera esto. Muy posiblemente, si vemos la conducta, habrá elementos psicopatológicos de la necesidad de esa satisfacción, ese reconocimiento, y se vuelve más complejo si pierde la consideración por los otros, que atropella a los otros solo por su necesidad de reconocimiento. No, pero es que esto es un elemento interesante, pero uno a veces los considera como líderes, es que como aparecen en todo lado, entonces uno dice, no, pues es que este es un figurón público y en el contexto en el que estamos hablando sería un enfermo. En momentos podría tener elementos de la psicopatología cotidiana. ¿Y no hay nadie que los trate? No son de fácil tratamiento, no son de resultados favorables, pero sin duda requerirían por lo menos una ayuda para tener a alguien que les permita ver objetivamente las proporciones y el alcance de sus decisiones. Cuando volvamos otra vez a las adicciones, digamos, convencionales, cuando yo cambio una adicción o cuando la dejo, no la estoy cambiando muchas veces por otra, por decir algo, sí. Y en ocasiones uno ve que la gente deja el trago, por decir algo, o deja el cigarrillo, pero se vuelven adictos al ejercicio y entonces no hay nada más aburrido que un fumador converso, por decir algo. No sé qué, no. Es muy gracioso porque es muy gráfico, pero es muy real. Entonces surge quizás otro concepto de lo que nosotros trabajamos o es nuestro día a día, que no son las conductas sino las personalidades adictivas. Son las maneras de ser, las formas de funcionar, los comportamientos de alguien que necesariamente requiere de pegarse a algo, tener ese estímulo constante, esa satisfacción de manera constante, y esto revertido en
que se vuelve necesariamente una actividad que es lo que lo hace sentir valioso, vital y necesario. Sí, porque volviendo al cuento, la adicción al cigarrillo es malísima, pero la adicción al ejercicio es buenísima. Entonces uno dice, perdón, no son adicciones, en fin. Que mejor, que es un médico muy integral, sabe que cualquiera de los extremos en salud es altamente riesgoso. Cualquiera, por más de que se consideren conductas saludables. Por ejemplo, hoy en día que están tan de moda, tantas dietas, tantas formas de alimentación. En el extremo, alguien que no tome proteínas, que no tome alguna porción de grasas y carbohidratos en el día, va a tener compromisos sobre su salud física. Siempre hay que consultar y naturalmente estas orientaciones tratadas de manera muy académica, pero como si estuviéramos en la sala de su casa de la mano de los especialistas. Para nosotros es un mandar, porque ustedes nos solicitan nos hacen estas preguntas.